Buenos días. Agradezco al Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, en especial a su director, el doctor Jorge Manrique, por la invitación a este evento, a participar en este evento, las terceras jornadas de Derecho Laboral. El título de mi intervención es el análisis crítico de la jurisprudencia constitucional en materia de ius variandi. Esta es una hora difícil porque llevan toda la mañana escuchando conferencias, estamos a puertas del almuerzo y para llegar a la conclusión de mi intervención debo hacer primero un recuento de la normatividad laboral que pues por suerte ya todos hemos leído varias veces, pero necesito hacer algunas precisiones sobre esta para luego entrar en la jurisprudencia y así concluir. Prometo que esta intervención, sobre todo la parte final, tendrá efectos prácticos en su vida, será de gran utilidad, por lo que les pido un esfuerzo para evacuar pues, el tema sin mayores contratiempos. La conferencia la he dividido en 5 partes. La primera parte simplemente planteo unos interrogantes para que podamos determinar o ustedes puedan evidenciar hacia dónde nos vamos a dirigir en el desarrollo de la conferencia. Una segunda parte en donde desarrollo todas las normas relacionadas con el ius variandi, luego los aciertos de la Corte Constitucional, en el cuarto lugar los desaciertos de la Corte Constitucional en estos 25 años y concluyo o termino con las conclusiones. Utilidad del estudio del ius variandi. Les pregunto, aunque ya lo anticipé, ¿está regulado en Colombia el ius variandi? ¿Podría identificar cuáles son las normas que lo regulan en el sector privado? ¿Cuáles son los límites del ius variandi? ¿Cuál es la importancia de la regulación del ius variandi? Debo señalar desde ya que pues es una importancia trascendental porque estamos con un elemento determinante del contrato de trabajo como es el de la subordinación. Lo que además también tiene una conexión directa con el poder de dirección y con el poder disciplinario del empleador. Bueno, continúo con los interrogantes. ¿Qué derechos se podrían vulnerar con un ejercicio abusivo del ius variandi por parte del empleador? ¿Cómo opera la carga de la prueba en materia de ius variandi? ¿Cuál es la importancia de la determinación de las funciones del contrato? ¿Cuál es la eficacia de determinados tipos de cláusulas en materia de ius variandi? Con todos estos interrogantes, entonces vamos a determinar digamos, el hilo de la conferencia y vamos a llegar a proponer con fundamento en aquellos errores que puede determinar en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la regulación del ius variandi en el sector privado? Les pido paciencia, va a ser una lectura, espero sea muy rápida y concisa de la normatividad relacionada con ius variandi. Entonces, la primera norma y la norma fundamental sobre el ius variandi en materia de derecho laboral individual privado la encontramos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece la subordinación como un elemento del contrato del trabajo así. Artículo 23, literal B. Abro comillas. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. De esta primera norma que cito, cabe resaltar que el Código Sustantivo de Trabajo no hace referencia como elemento de subordinación o como ámbito de la subordinación lo relacionado con el lugar de trabajo y resalto simplemente cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo. Modo, tiempo, cantidad de trabajo, no en lo relacionado con el lugar del trabajo. Ténganlo presente para las conclusiones que daremos al final. Bueno, la definición de subordinación, que también ha sido dada por la Corte Constitucional y que de verdad debemos agradecer en estos 25 años
Desde su creación, todo el enriquecimiento que ha aportado, no solo en materia de derecho laboral, pero pues sobre todo a este. Bueno, voy a citar la sentencia C-386 del 5 de abril del año 2000 con ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell. Según la concepción más aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, se define la subordinación como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos. Se destaca dentro del elemento subordinación no solamente el poder de dirección que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquel. En el año 2006, la Corte Constitucional declara la exequibilidad de la parte que les leí, el literal B del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Se demanda básicamente porque se considera que lo que es la subordinación es un retroceso en cuanto se interpreta como subordinación como esclavitud, y entonces con fundamento en esto se interpone la demanda. La Corte Constitucional aclara que la subordinación no significa una dependencia absoluta o ilimitada del trabajador, pues dicha condición no forma parte expresa de la parte demandado ni se puede deducir del mismo, y por el contrario, dicho poder del empleador posee límites. Entonces es por esto que se declara la constitucionalidad de esta norma en el año 2006. Adicionalmente debemos resaltar algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo que establecen límites genéricos y específicos y que están directamente relacionados con el ius variandi, con el poder de subordinación, con el marco contractual, etc. Voy a leer rápidamente, ya los conocemos, repito. Bueno, el Código Sustantivo del Trabajo establece límites genéricos y concretos del ius variandi. Como límites genéricos se encuentra el artículo 55, que exige a las partes dentro del marco de un contrato de trabajo que lo ejecuten de buena fe, y el artículo 56 que impone al trabajador de manera general las obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. También se exige al empleador como una obligación especial la de guardar absoluto respeto por la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sus sentimientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 el numeral quinto del Código Sustantivo del Trabajo. Al trabajador la obligación especial se le exige de realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el empleador o sus representantes según el orden jerárquico establecido. Esto cito el artículo número primero del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. Como prohibición especial a los empleadores está la de ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Esto está en el numeral noveno del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la extralimitación del ejercicio del ius variandi? El artículo 62 establece las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo y establece que lo serán por parte del trabajador. Primero, el haber sufrido engaño por parte del empleador respecto de las condiciones de trabajo. Cuarto, todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se allane a modificar. Quinto, todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio. Sexto, el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales. Séptimo, la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató, otra vez resaltó lugares.
Y octavo, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrarios, contratos individuales o reglamentos. Como se puede observar, el tratamiento que se le da a la vulneración o a la extralimitación frente al ejercicio del ius variandi que está en cabeza del empleador es el de un incumplimiento contractual. O sea, se sale del marco de acción del contrato de trabajo, se establecen, como ya lo leí, determinadas hipótesis en donde se está ante un incumplimiento contractual, y por ende la consecuencia jurídica es la indemnización o el pago de la indemnización por un despido sin justa causa. No está de más resaltar que la indemnización que establece el artículo 64 por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa es una indemnización tarifada previamente por el legislador, pero ello no quiere decir que si se prueban más perjuicios se puedan indemnizar por un monto superior. Con fundamento en esto, cito simplemente, sé que estamos hablando de la Corte Constitucional por sus 25 años, simplemente una nota al pie de lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de erradicación 19.871 del 1 de agosto de 2003, abro comillas. Desde el Tribunal Supremo del Trabajo, conforme lo recordó la Sala en la sentencia 8.533 del 12 de diciembre de 1996, la jurisprudencia laboral ha admitido que nada se opone, desde luego, a que además el trabajador tenga derecho a reclamar indemnización por los otros perjuicios materiales y morales que la ruptura de su contrato le ocasione, mas estos deberá probarlos y determinarlos conforme al derecho común, por cuando ellos no se derivan necesariamente del vínculo contractual porque no son de su esencia. Esto tiene un estrecho vínculo con el principio de reparación integral, que incluso está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico colombiano, en el artículo 440, en la ley 446 de 1998, si no estoy mal, en el artículo 16. Bueno, sobre el acoso laboral y las conductas relacionadas con el ius variandi. Acá es muy importante porque dentro del análisis o dentro de la búsqueda normativa que realicé para establecer cuál era el margen o el límite, la regulación del ius variandi, encontré que la ley 1010 establece hipótesis que también pueden ser consideradas como extralimitación del ius variandi. Entonces, estas conductas que son señaladas como acoso laboral en el numeral segundo del artículo segundo de la ley 1010 del 2006 está la persecución laboral y la inequidad laboral. Y procedo también a leer. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. También, como ya se los anticipé, en este referido artículo segundo, pero en el numeral 5 se habla de la inequidad laboral como aquella asignación de funciones a menosprecio del trabajador. El literal I del artículo séptimo de la ley 1010 del 2006 establece con relación al ius variandi funcional y al locativo que el I, la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el incumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa, hará presumir la existencia de acoso laboral si se acredita de manera repetida y pública. Igual ocurre con el literal J y con el literal K. El literal J establece la exigencia laboral en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laboral en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados.
Y el literal K, el trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. De manera armónica, la Ley 1010 del 2006 establece cuál es la consecuencia jurídica de la constitución de hipótesis o la materialización de casos de acoso laboral. Entonces, en el artículo 10 se establece como un tratamiento sancionatorio del acoso laboral que se sancionará cuando esté debidamente acreditado, entre otras sanciones. El numeral segundo del artículo 10 dice: terminación del contrato de trabajo sin justa causa cuando haya dado lugar a la renuncia o al abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso, procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Y también en concordancia con ese, en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 1010 del 2006, establece con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajador. Entonces, bueno, de manera rápida quedaron establecidas el margen conceptual, las bases, las fuentes de donde se deriva el ius variandi, su tratamiento en el ordenamiento jurídico colombiano. Con esto vamos a entrar a la segunda gran parte, digamos, que es ya determinar lo relacionado con la jurisprudencia de la Corte Constitucional para establecer sus aciertos, sus desaciertos y luego sí realizar las debidas conclusiones.